Hoy, en 678. La inseguridad que produce informarse a través de Clarín, La Nación y repetidoras. Tapa del diario Clarín de hoy. Participación de presos en actos K. Clarín de ayer. Clarín del domingo. Una vez que el ministro y el director del servicio penitenciario muestran que tenían autorización judicial para la salida, porque recordemos que lo primero que se dijo es que había sido sin autorización judicial. Cuando muestran la autorización judicial, entonces dice, sí, pero el acto no era cultural, era político. Y solo participan organizaciones que simpatizan con el gobierno. A mi juicio, a mí me encantaría ver actividades recreativas y o políticas con las personas privadas de su libertad con la remera amarilla del PRO. Ahora, convénzalo al PRO que vaya a las cárceles a tener actividades con las personas privadas de su libertad en vez de considerarlas escoria humana descartable. Masivo repudio al escrache de Clarín, sus 301 repetidoras y sus afines a Víctor Hugo por pensar distinto. Desde abuelas estamos muy enojadas y además repudiamos a quienes, como la Nata, por ejemplo, y otros, tratan de hacer de esta persona un escarnio. Yo creo que las mentiras tienen patas cortas. Muy mortificada, pero indignada con las infamias que están diciendo de nuestro queridísimo Víctor Hugo Morales. No hay derecho, no hay derecho. El tipo más claro, honesto y serio. El que se juega en los momentos en los que nadie se juega. Claro, es un grande y le tienen mucha envidia. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Con la plata que nos debe el diario La Nación a todos, ¿cuántas escuelas y hospitales podrían construirse? Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Por la demora de la Corte Suprema de Justicia que mantiene vigente una medida cautelar de 2003. El diario La Nación ya le debe al fisco 162 millones de pesos. Esta deuda a la AFIP representa el 58% del patrimonio del grupo editorial de la familia Mitre. Gracias a una maniobra judicial, la empresa continuó usufructuando un beneficio que fue derogado hace 9 años. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Ante la cadena nacional del desánimo, las mentiras y el ocultamiento. Otro día de caribeñas. Notis 1. Venezuela al Mercosur. Por eso creo que el ingreso de Venezuela en estos momentos fortalece a la región en su conjunto más allá del Mercosur. Así que felicitaciones, compañero. Dos. Paco Cambiaso cada semana mejor. Es una patada a los huevos del proceso educativo. Ubicá la República Argentina en ese mapa. Champagne. Bueno, chicos, les voy a dejar tarea para el hogar. ¿Y nos pueden ayudar nuestros padres? No. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahora exige un nutricionista en el buffet. ¿Qué sale? Niños envueltos. Deme 2. 3. Moyo a favor del billete igualitario. Un acto de justicia que haya una mujer por primera vez en el billete. Y bueno, ahora la tenemos a Eva. 4. Argentina y el hermoso cambio de época. Tobías es el primer bebé del país que tiene un papá y otro papá. El chiquito nació hace 3 semanas en India y ahora fue inscripto como hijo de una pareja de hombres. Es el centro de nuestra vida y a nivel organización nos dividimos las tareas. Somos 2 padres muy colaboradores. A uno le tocará la mamadera de las 4 de la mañana, al otro le va a tocar la mamadera de las 7. Se codean para ver quién se levanta, quién le toca, quién puede seguir durmiendo.
No, es como natural. Frente a la cadena del desánimo de Rocha Buena Onda 678. Tu sintonía fina de amor. I'll tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly. This is the one I like. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Buenas noches, bienvenidos a 678. Bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Ojo, tremendo. ¿Eso no romperá ninguna cámara? Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo Queda se... bárbaro. Mientras no rompa corazones, ¿no? Siempre le queda. No, que rompa, que rompa. Rompamos todo, La verdad rompamos. que están bombones, de rojo. Gracias. ¿Cuánto viniste medio para...? Más de licor soy yo, ¿no? Vamos a presentar a Estela de Carlotto, que está aquí. Muchas gracias, Estela. Hola, ¿qué tal? Presidenta, bueno, de Abuela de Plaza de Mayo, que ahora conocen. Después de bastante tiempo que no te veíamos. Hace bastante que no vengo, sí, sí. Ya estaba medio preocupada. Y nosotros también que no venías. Digo, capaz que no quieren. No, un placer. Bueno, gracias por estar acá. Y por este lado el señor Horacio Pietragala, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria. Buenas noches. Nieto recuperado. Por las abuelas. Por las señoras abuelas. Así es. Bien, y hoy iba a venir Tati Almeida y nos pidió que contáramos por qué no pudo venir. Se le ocurrió ir a ver la película Para Policial Negro, la historia de la AAA, y en que lo daban en la ex ESMA, no sé en cuál de los espacios. Y bueno, por supuesto se puso mal, su hijo Alejandro desapareció durante el gobierno de Isabel de Perón y bueno, nos pidió que contáramos esta explicación. Ella iba a venir para dar su apoyo a Víctor Hugo, así que Tati, no te hagas problema, te mandamos un abrazo fuerte y un beso. Y bien, ahora sí vamos a ver el primero de los informes que tiene que ver con el repudio masivo a este escrache que Clarín y sus asociados le han hecho y le hace sistemáticamente a Víctor Hugo Morales. Lo vemos, dale Julito. Masivo repudio al escrache de Clarín, sus 301 repetidoras y sus afines a Víctor Hugo por pensar distinto. Cuando hace 2 años Fontevecchia decidió que Barone, por pensar diferente a Mañeto, era el peor periodista argentino, un premonitorio Víctor Hugo defendió a Orlando. Colocar como el peor periodista a alguien del talento de Orlando Barone porque se discrepe con la posición que él tiene, me parece un procedimiento de castigo vergonzoso, del que cualquiera puede ser víctima. En realidad creo que estoy asustado por lo que a mí mismo un día pueden hacer el día que discrepen y les caiga mal la posición que uno pueda llegar a sostener en la vida. Y por denunciar la estafa de Clarín a los jubilados, apoyar la ley de medios y el fútbol para todos, etcétera, etcétera, le llegó a Víctor Hugo el futuro que imaginó. Si bien Víctor Hugo desbarató de forma muy sencilla la burda opereta de Mañeto y Fontevecchia, ambos de pasado ligado a delitos de lesa humanidad,
Los medios dominantes insisten con el escrache en lugar de reproducir los argumentos del queridísimo Charrúa. Más aún, cuando Clarín y su hermanito Sonsón lanzaron la operación, hacía tiempo que en su blog Víctor Hugo había explicado el tema, lo que también fue ocultado. Esta semana se publica Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, que demuestra los vínculos de Víctor Hugo con los militares. Hace más de 30 años funcionaba aquí el Batallón Florida del Ejército Uruguayo. Hasta aquí se trasladaba Víctor Hugo Morales todos los sábados para jugar a la pelota con los militares. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Mayor grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Es extraño que no haya sido entrevistada para el libro, o para la nota, o para los programas que replican esta infamia, ninguna persona de izquierda. Es extraño que no haya sido consultado ningún Tupamaro o ningún representante de la izquierda uruguaya. Voy a desmentir esta operación. Normalmente quienes denuncian este tipo de cosas son quienes la sufrieron. Aquí en Buenos Aires, digo desde Londres, las madres de Plaza de Mayo o las abuelas denuncian. El CELS, jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas, o conocen alguna. Les voy a leer una de las ocasiones en las que yo mismo dije lo que ahora toman como una novedad, justamente de grosso. 23 de abril de 2006, diario El País de Montevideo. Vengo contando mis desventuras en el Uruguay al final. Conocí a algunos militares, un mayor grosso, casualmente por partidos de fútbol que habíamos jugado. Pero no tenía como saber a través de ellos hasta qué punto estaba observado. Y no creía que tuvieran demasiada influencia. Yo visitaba en Holanda a un amigo entrañable que había sido Tupamaro, el gorrión Pérez Uría, y pensaba que eso podía saberse. Cuando fui preso, me hicieron volver de Europa, y justo estaba en lo de Pérez Uría, cuando me avisaron de la radio que la situación era insostenible, y me vine. Y de Carrasco me llevaron directo a la cárcel central. ¿Y dónde está la novedad? Más de 6 años tiene esa nota. Lo debo haber dicho en no menos de 10 notas, de distintas maneras. ¿Dónde está la novedad? Los soportes casi ingenuos, imagino, de esta aventura amarillista y repugnante de los que son Mañeto sin serlo. Yo venía del 76 y 2 veces en febrero del 77 me habían llevado. El primero haber metido los cantos de los exiliados, el segundo por haberme despedido al cabo de la transmisión de Bolivia-Venezuela en Caracas, partido que nos dejó afuera del Mundial, diciendo buenas noches país del dolor, en el apogeo de la dictadura. Pesca la indirecta. Si tenía banca con ellos, con grosso, ¿cómo permitieron que me metieran preso en 1980? ¿Cómo no había un militar que dijera a ese no lo toquen? Si estaba tan bien, ¿por qué estando preso acepté la invitación de Paense y Niembro con solamente 1 año de contrato y por menos dinero del que ganaba en Uruguay para venirme a la aventura loca, posiblemente absurda, de hacerme un lugar en la Argentina dominada por un fenómeno como el Gordo Muñoz? ¿Por qué me presentaron inmediatamente como la contrafigura del Gordo? Ustedes se preguntarán por qué nunca hablo de la nata, que tanto se ocupa de mí. Y la verdad es que lo admiro. Todos sabemos lo que es hoy día la nata. Ha sido un ídolo siempre, primero por progresista y transgresor, y ahora por liberal y transgresor. Tiene a Mañeto cerca todos los días, y en vez de preguntarle a Mañeto cómo era que le daba letra al general Gallino, el jefe de los torturadores, antes de la tortura los papaleo, los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Greiber. 7 y 9 de abril de 1977. Oscar Gallino, general de brigada e interrogador de los Greiber, se reunía con Mañeto, Mitre y Peralta Ramos para tratar el caso de Papel Prensa. Con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. El que vos quieras. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Mañeto. Y a vos te enganchó Mañeto, por convicción, porque vos con la guita, como siempre, nada, ¿no? Estás dando la vida por Mañeto. La verdad que en el desbande de estos 3 últimos años, cada cual eligió su camino. Es así.
que es una vuelta de tuerca interesante, que no la esperaba nadie. A vos te tocó quedarte sin las madres, sin las abuelas, sin los nietos, sin el CELS, sin los que luchan por la pavada de los derechos humanos, como vos decís que estás podrido de eso. Bueno, todo eso no se puede tener al mismo tiempo que lo que tenés ahora. Uno elige en la vida, lo sabés muy bien. Y vos te quedaste con la mayoría, ¿no lo sentís cuando andás por Buenos Aires? Tenés todas las viejas como yo, revoleando carteras caras y caminando chuecas para afuera con tacos altos. Tenés todas las trompas botox de la ciudad. Tenés a los pibes llenos de idea y de guita del PRO. Tenés Clarín, tenés la sociedad rural. Y esto dijo hoy Víctor Hugo. No solamente tienen 300 canales, todos los diarios y prácticamente aprietan un botón para hacer conocer cualquier infamia, sino que son capaces de seguirla todos los días. No tienen fin nunca. La siguen. Diario Clarín de hoy. Víctor Hugo admitió que jugó al fútbol en un centro de detención. ¿No se dan cuenta de que se nota? Sí, se dan cuenta. Pero no les importa porque llegan a muchísima gente. A Víctor Hugo, para poder golpearlo, para poder lastimarlo, le tenés que tirar con todos estos tanques por la cabeza. Porque el tipo tiene unas espaldas, tiene unas pelotas, tiene unos huevos para enfrentarse a los poderes de hace 20 años, 25 años, 30 años. Entonces, que está bien, es lógico que le tienen toda esta catarata de mierda. Hoy quien reivindica y quien toma como referente a la Nata, hay que decirlo brutalmente, pero es Cecilia Pando. La Nata, tenés que saber que hoy vos sos un referente para Cecilia Pando. Todos los días con Chiche Hellblum, todos los días en el pase se abraza acá, Chiche, ¿cómo te va? Hizo su ingreso a nuestros estudios HDJL, o sea, High Definition, Jorge Lanata. Buen día. Buen día. Noto con asombro en la mesa la fotografía de un perro. Es un homenaje que hacemos a Raúl Portari a Sofovich. ¿Que lo describís por la radio al perro? La gente no, ladramos, Juan Carlos. Esos son los tipos que están al lado de la Nata ahora. ¿Y algo más? Miremos quiénes están al lado de Víctor Hugo. Yo me acuerdo que esto fue en marzo del año 80, fuimos con Fernando Niembro y Juan Ramón Carrasco. Yo no conocía, por supuesto, la cárcel de Montevideo, no sabía a cuál íbamos a ir, pero nos indicaron dónde estabas y también era poco creíble entender que estuvieras preso, pero bueno, supongamos que esto eran las reglas del juego. Creo que la situación que se había generado finalmente contigo en Montevideo y en el Uruguay en general se había hecho insostenible y además peligrosa. Van a buscar cualquier cosa para destruirlo. Hoy es momento de salir a defender a Víctor Hugo. Víctor Hugo es de los periodistas, por lo menos para gran parte de nuestro gremio, que nos sentimos orgullosos de tenerlo. Si vos hoy le preguntás a muchos trabajadores de prensa, ¿qué pasa si viene Víctor Hugo a tu redacción, a tu asamblea? La respuesta de la mayoría va a ser que va a ser recibido con un abrazo y con un aplauso. Y si vos preguntás lo mismo sobre la Nata, vas a recibir la respuesta de que va a ser chiflado y va a ser repudiado. Y esa es la diferencia en nuestro gremio sobre Víctor Hugo y sobre este esfuerzo llamado la Nata. Pero la paradoja que Mañeto y Fontevecchia no pueden explicar es que los organismos de derechos humanos apoyan incondicionalmente a Víctor Hugo, mientras que a ellos los condenan por complicidad con la dictadura. En el caso de Mañeto, más que complicidad. Yo creo que hay que defenderlo porque necesita, más que defensa, quizá acompañarlo, entenderlo, apoyarlo y protegerlo, porque es de lo mejor que tenemos en periodismo. Así que desde abuelas estamos muy enojadas y además repudiamos a quienes, como la Nata, por ejemplo, y otros, tratan de hacer de esta persona un escarnio. Yo creo que las mentiras tienen patas cortas y aparte esto quizá estaría muy relacionado con el tema de que a corto plazo la ley de medios va a estar en vigencia y mucha de esa gente va a perder su poder monopólico y están guerreando, están peleando. Entonces esta persona que es Víctor Hugo Morales, para ellos es el emblema de lo que hay que destruir para que no hable más, pero no lo van a conseguir porque él no va a declinar en sus convicciones y en su lucha y nosotros lo vamos a apoyar permanentemente. El señor de la radio. Me repugna escuchar a pseudo periodistas del amarillismo o periodistas del establishment, como les querramos llamar, agredir de manera tan baja a Víctor Hugo, el señor de la radio. Víctor Hugo, el hombre honesto, serio. Claro, no pueden llegar a lo que es él, porque para llegar a ser lo que es Víctor Hugo, hay que tener un pasado como el de él. Cuando escucho las cosas que le dicen me parece de terror.
Aunque hubiera tenido este militar amigo, no hay nada más claro que la carta que le hicimos las madres a Videla, para ponerlo en el mismo plano. Creíamos que era un hombre honesto. La primera carta de las madres, hecha por Azucena Villaflor y unas cuantas de nosotras. Le hablábamos como hombre, como padre, como hombre rector, a un asesino tremendo, porque no sabíamos ni soñábamos que podía ser tan asesino, un tipo que vistiera la ropa militar. Así que, por favor, límpiense la boca antes de hablar de Víctor Hugo, que es lo mejor que tenemos en el periodismo. El tipo más claro, honesto y serio. El que se juega en los momentos en los que nadie se juega. Claro, es un grande y le tienen mucha envidia. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Muy mortificada, pero indignada con las infamias que están diciendo de nuestro queridísimo Víctor Hugo Morales. No hay derecho, una persona de bien, honorable, con una trayectoria, que lo quieran realmente difamar. Un repudio total, y por supuesto más que nunca cerca de él, Diario Clarín, marzo de 1977. Editorial de Ernestina Herrera de Noble. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Revista La Semana, por Jorge Fontevecchia, 27 de junio de 1978. La Carta de Verdad no es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. La embestida contra Víctor Hugo por no alinearse con los intereses de Clarín es sistemática. Hace unos meses, una muy pobre nota de Zunino perteneciente al Sonsón fue fácilmente desmontada. Mencionás Radio Nacional. Hace 15 años que hago un programa de 11 a 1 en Radio Nacional gratis, pagándole eso al equipo de producción. Explícame esto. Un error. Víctor Hugo votó a Cristina recién en 2011. Yo no voto. ¿Sabías que yo no voto? ¿Está bien? ¿No votaste a Cristina? ¿Nunca votaste? Nunca voté. Ni siquiera en la ciudad, que podría. Es error. Fabiana Segovia tiene acceso a mis cuentas bancarias. Que no se sabe qué es lo que quieres decir con eso. Fabiana Segovia no tiene acceso a mi cuenta bancaria porque para eso tendría que ser algo así como mi mujer. ¿Cómo va a acceder a mis cuentas bancarias? Sí, titular de una cuenta pero bueno, seguro. No, pero no existe. Solo fuma habanos premium a razón de 3 por día. No sí. Le dijo Fernando Bravo, te voy a cagar a trompadas. Falso. Párate, no le dijiste esto a Bravo. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Cómo Bravo se bancaría que yo le diga eso a él sin reaccionar? ¿Cómo pensás que un tipo podría asumir eso? ¿Cómo lo presentás a él como un cobarde? ¿Por qué cómo lo presentás? ¿No es verdad? Lo voy a aclarar. Zunino jamás se rectificó e increíblemente es el autor de este nuevo falaz escrache. Revista Noticias. Víctor Hugo y la dictadura. Morales para armar. Por Edi Zunino. Ni en aquella oportunidad ni en esta existió una sola condena por parte de quienes se dicen paladines de la libertad de expresión a la operación de Clarín y su hermanito Sonsón contra Víctor Hugo por pensar distinto a ellos, que opinan todo lo mismo de todos los temas. Estela, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, es indignante realmente, pero a la vez tengo como, será porque soy siempre optimista, que parece que esto va a tener el efecto inverso del que pretende la nata. Lo está prestigiando cada día más a Víctor Hugo Morales porque está saliendo la historia de él, su conducta, aún en esto de estar herido en su honor, sombría, su forma de hablar. Yo creo que lo está prestigiando la nata sin quererlo, porque esta cantidad de gente que lo apoya, que habla bien de él y que sale la vida de él, que él a lo mejor no tenía ninguna intención de que se supiera
que había sufrido, que había sido detenido, que había sido víctima. Yo lo desconocía, por ejemplo. Está saliendo y uno lo admira cada vez más, porque es un hombre que no hizo uso de su dolor, sino que se puso al servicio de una profesión tan noble como es el periodismo, y lo hace tan bien, tan honesto. Así que estas mentiras, que además, como dije, tienen patas cortas, van a rebotar en contra de quien las está diciendo, indudablemente, ¿no? Y nos prepara a todos, los que tenemos ganas de tener la Argentina buena, a poner en práctica la libertad de prensa, en el sentido de la ejecución y puesta en marcha de la ley de medios, para que salgan muchas otras radios comunitarias. Se van a morir de la angustia toda esta gente, pero cuando salgan esas voces de los que ellos siempre relegaron, repudiaron. No sé, hoy me enteré que hay no sé cuántas radios de los aborígenes, ¿no?, que han nacido. Qué maravilla que se pueda hablar de ese mundo que siempre se quiso ocultar. Estamos avanzando en escribir la verdadera historia de quién es quién. Sobre todo esa historia, bueno, cambiando, por ejemplo, la imagen de un billete. Creo que nos hace bien, y a los que fuimos docentes también nos da un poco de bronca de haber aceptado todo eso como si nada, sin cuestionamiento. Lo que está pasando con Víctor Hugo nos está haciendo bien a todos. Ahora, yo le mandé una cartita, que creo que la había recibido mía, por esa cuestión del cuestionario que le hizo la revista Noticias para que él siguiera hablando. Y yo le dije que no, que a mí me ha pasado muchas veces que me han ofendido, pero que no vale la pena contestar agravios, no vale la pena. Yo digo que él ahora tendría que estar tranquilo haciendo su trabajo, que lo está haciendo tan bien, sabiendo cuánta gente, porque eso llega de alguna manera, lo quiere, serenarse, porque no van a conseguir el objetivo por él y por nosotros, y que más temprano que tarde esos personajes van a desaparecer. Bien. Horacio, ¿vos pensás que si este gobierno no tuviese esta política de derechos humanos, estarían pasando estas cosas? Digo, porque ahí atrás están sí, los preocupados, ¿no? No, yo creo que igual puntualmente van contra Víctor Hugo por lo favor que se muestra de la ley de medios, se mostró siempre, y cómo se refiere hacia el grupo desde que lo escuché, digamos, hace años. Antes que tengamos una ley de medios, él ya planteaba y desenmascaraba los negocios que tenía el grupo, ¿no? Me parece que esa no se la perdonan, obvio. Víctor Hugo, un tipo coherente, un tipo que yo sinceramente tuve la suerte de haber estado acá en Desayuno y poder haber hablado con él y contarle que lo que a mí me decidió acercarme a Abuelas de Plaza de Mayo cuando yo era César y cuando tenía dudas fue el programa 25 años de Abuelas que se hizo acá en Canal 7 y que lo condujo Víctor Hugo Morales. Sí. Y yo en ese momento vi el programa y fue mi definición en acercarme a Abuelas de Plaza de Mayo y se lo pude agradecer personalmente, ¿no? Y la verdad que siempre, digamos, nunca él esto lo dijo, obvio, y yo siempre lo miro con una gracia, con un agradecimiento, perdón, especial, ¿no? También decir que bueno, no es paradójico que el grupo salga contra Víctor Hugo cuando, hablando de la dictadura, ¿no?, como el cómplice de la dictadura, cuando hoy no habla de los temas de quiénes son cómplices, no sale nada en Clarín de Blaquier, no sale nada de Pérez Compact, no sale nada de Loma Negra, no sale nada. Ahora, casualidad, vuelve al tema de dictadura con Víctor Hugo Morales, una cosa que me sorprende un montón, más cuando todos los organismos sabemos la colaboración que existió desde él. También aclarar que hoy también salió un comunicado de prensa de abuelas, madres, hijos y familiares apoyando a Víctor Hugo, y mañana también el Congreso Nacional presenta un proyecto de repudio contra las barbaridades que se dijeron hoy de un periodista que
En un momento también, digamos, por ser como es, hasta se enojó con este gobierno, todos lo sabemos, digamos, coherencia pura, ¿no? Y me parece que la Nata salga con esto sabiendo la cantidad de trabajadores que dejó en la calle, la cantidad de negocios que hizo con los medios y el maltrato que tuvo con el personal, y ahora viéndolo, es muy fuerte verlo a la Nata, porque no hace mucho que hizo un documental que se llamó La Grieta, que yo la otra vez lo agarré para verlo, porque digo, ¿esto cuándo fue? Y fue en el 2009. ¿Qué es el documental La Grieta? Es sobre la dictadura, que estaría bueno pasarlo, la verdad que estaría bueno pasarlo, porque es algo que él produjo, y le hace una nota a Juan Cabandier, le hace una nota a abuelas, le hace una nota a madres, habla de los grupos económicos, la responsabilidad de la dictadura. Yo la verdad que no sé si el tabaco genera, no sé, no puedo entender un cambio, en realidad sí que lo entiendo, ¿no? Y es un tipo que fue atrás del billete siempre, y la verdad que ver un programa como 678 que pone fotos de familia cuando arranca el programa, ¿no? Gente riéndose, de vacaciones, nada. Y ellos ponen así la foto, ¿no? Me parece que eso lo dice todo. El odio está de un lado y nosotros seguimos construyendo con amor, ¿no? Estela, no sé si querés hablar, pero entonces vos tuviste bastante trato con la Nata. Sí, claro, lógicamente, en principio con Página 12. Página 12 estaba él, para nosotros Página 12 fue y es un medio abierto, solidario. De manera que ahí él estaba, se abrieron las puertas, salen permanentemente y salían también nuestros recordatorios. Y yo he ido a muchos programas de él, donde ha estado siempre correctísimo. No, con el tema de los hijos apropiados por la señora Rea de Noble, yo estuve con él. Y tenía un abogado, en otro canal, ¿no? Tenía un abogado que sabía de la historia de la apropiación de estos chicos, pero magníficamente bien, que les puso. Y yo le seguía paso a paso lo que estaba diciendo correctamente. O sea que el vuelco que ha dado este hombre, para mí es no es extraño, porque parece que quienes lo conocían muy bien sabían que tenía este fondo, ¿no? O sea que ha disimulado. No se hace una persona así, tan perversa de un día para el otro. Era. Y ahora mostró la hilacha, como decía mi mamá, y ahora lo conocemos tal cual es. O sea que es una persona repudiable. Porque no es. Porque puede haber enemistad, puede haber desacuerdos, pero le falta humanidad y es grosero, es una persona nefasta, porque esa víbora que tiene cuando habla, se le nota, es una persona que de periodista no tiene nada. Yo creo que el periodismo en su conjunto tiene que desafectarlo como tal y convertirlo en otra cosa. ¿Cabito? Estoy seguro, porque se lo ve a Víctor Hugo dolido como pocas veces. La verdad que se lo ve lastimado, y lo que le hicieron es terrible y es de una cobardía inexplicable casi, te diría. Pero por otro lado, estoy seguro de decirle a Víctor Hugo que se quede tranquilo, porque los que creemos en Víctor Hugo no nos hizo, a mí por lo menos, y todos los que conozco, ni mella esto es lo que pasó. Le seguimos creyendo a Víctor Hugo. Y lo que lo dieron a Víctor Hugo por el perfil de gente que están pensando, che, no era tan malo Víctor Hugo a pesar de esto, con esto que pasó, así que somos gente, que no se preocupe, que somos gente. Cintia, ¿quién escribió este libro? Que finalmente todavía no sale, no sé qué va a ocurrir. Dos periodistas uruguayos. Dos periodistas uruguayos, ¿a ellos se les ocurre escribir el libro? No. Está prologado, por eso. Está prologado por Jorge Lanata. Consiguen que la Nata prologue el libro porque le interesa el tema a la Nata. Claro, ponele. Y le interesa el tema mucho a Canal 13 porque lo pasan en TN. Justo, con una coincidencia editorial impresionante. Y le interesa mucho a La Nación también el libro. Y a todas las repetidoras de Canal 13. ¿Son periodistas muy famosos, reconocidos, prestigiosos? Son periodistas en Uruguay que han hecho, por ejemplo, un libro hablando de digamos, la doble concepción de los tupamaros, por ejemplo, que los tupamaros, ese mito que hay sobre los tupamaros de que se dieron vuelta. Y que junto con los militares torturaban tupamaros, que participaban de torturas, ellos son
unos relatos uruguayos, digamos. Sí, me parece que la Nata se pone al hombro la denuncia contra Víctor Hugo y eso no es casual. ¿Por qué no? Porque él se hace eco de este libro, lo toma como la investigación del otro, pero pareciera como si fuera propia, ¿no? De hecho, está instalado en los medios que es como es la Nata Víctor Hugo, y en realidad porque él no está solo, esto lo sabemos todos, pero por ahí para la gente que nos está viendo, es el mascarón de proa del Grupo Clarín. Dejó los jirones del periodista precursor que pudo haber sido. Ahora, escuchando las palabras de Estela, uno suma las dudas también propias. Yo hoy pensaba, digamos, tus adhesiones y rechazos también hablan por vos. ¿Verdad? Que no somos solamente nosotros, que somos también los otros. Y pensaba que tener el apoyo y la solidaridad de Estela de Carlotto, de Tati Almeida, de Eve de Bonafini, ahora escucharlo a Horacio, dice, algo dice de quién es quién. Y les digo que Víctor Hugo está mucho más tranquilo también por haber escuchado las palabras de todos ellos. Y a mí no me van a llamar para escribir el prólogo de un libro de física cuántica. No es casualidad un prólogo, me parece. ¿Sandra? No, yo creo que esto que viene diciendo Cintia, lo de los apoyos, nos manda a un lugar en el que tenemos que abrevar, que es el colectivo, porque realmente nosotros acá estamos defendiendo posiciones que no son nuestras. Tenemos matices y por supuesto hay puntos de vista individuales, pero tienen que ver con un proyecto colectivo. Y no sé si se dieron cuenta que la Nata no tiene compañeros. Cada vez que se refiere a alguno de nosotros es porque nos dio laburo, que nos tomó, nos echó, nos parió, digamos. Sí. O sea, jamás él tuvo relación de compañerismo con nadie. Y yo creo que en realidad este tema con Víctor Hugo, como ha pasado antes con algunos de nosotros, claro que a él con mucha más insistencia porque ocupa un lugar, quizás sea el más importante de todos en este momento, pero que tiene que ver con que en el fondo lo que yo huelo desde hace un tiempo y cada vez toma más forma, es un ánimo proscriptivo. Así como el peronismo estuvo proscripto en la Argentina durante 18 años y que yo sepa, ninguna fuerza política de las que actuaron esos 18 años hizo su autocrítica en relación a qué le llamaban democracia cuando no se podía votar a una fuerza mayoritaria. Lo que veo y lo que percibo en estos intentos de la corporación mediática, de la misma manera que cuando pedían que se levantara este programa, es un ánimo proscriptivo, directamente de que unos cuantos nos callemos la boca. Pero si nos callamos la boca nosotros, le estamos callando la boca a una posición y a un punto de vista que es colectivo. Claro. Sobre esto hay que reflexionar. En realidad, mira, se ha dicho todo y bien y hacer, digamos, reincidir, pero yo pensaba en algo. Víctor Hugo no va a ir al infierno, lo simplifico. Estaba pensando en el infierno de Dante Alighieri, en los sucesivos círculos de ese infierno, van los malos, no van los buenos, van los malos de distintas características. Sí. Los que están en el infierno son los que están en el lado del Grupo Clarín. Y quieren hacer entrar en el infierno a un bueno. Pero la sociedad, que es buena, la mayoría, no lo va a dejar a ese bueno que se lo lleven al infierno. Esto es lo que he sacado en conclusión de estos apoyos, porque es verdad que lo que dijo Pablo Yonto de qué piensan los colegas, respecto de la categoría intelectual, cultural o los antecedentes de la Nata, basta ese símbolo que significó que Página 12 lo niega. Es muy difícil, se puede negar a un padre y a una madre, se la puede negar, que es lo más importante que alguien tiene en la vida. Esto implica una vergüenza. Esto es discutible, nadie lo va a decir, yo lo digo porque creo que puedo decirlo. Es tremendo eso que le pase a una persona. Lo otro que digo es, viendo lo que está pasando en el periodismo hegemónico, en el periodismo dominante, viendo que aparecen caras, que algunas son viejas como yo, otras menos viejas como yo, otros son más jóvenes, hay como un campo fértil que ejercita y que cosecha nuevas personas. No es que se abandona el periodismo hegemónico y que todos se van a trabajar de telefonistas, no les molesta trabajar en el medio hegemónico por alguna atracción,
por alguna atracción especial, no hablo de la nata en este caso, y me pregunto si esta no es una profesión que por alguna razón que desconozco, no puedo diagnosticarlo, produce un alto grado de deformación, de corrupción y de mercenarismo. Estoy hablando de mi profesión o de nuestra profesión. Es muy alto el grado exponencial de lo que está sucediendo. No son excepciones, no son excepciones. Esto mismo se podía haber preguntado los genocidas del ejército que juraban por la patria y por la nación, y cometieron todo eso, se miraban y decían, ¿qué nos ha producido esta miserabilización de los seres? ¿Qué cosa, qué caldo de cultivo produce este ejercicio? Yo no tengo la respuesta. A mí se me ocurre pensar, ahora que lo escucho a Barone, en esa comparación que hacían, y no sé si siguen haciendo ahora, en cuanto a los sueldos de los maestros y de la policía, ¿no? Y son profesiones, son opciones de vida. Al maestro nunca lo pueden coimear. Ningún maestro se va a rendir ante un fajo de billetes, ante un dinero o lo que fuere. Es más, rechazamos esos regalitos de los chicos porque nos parecen que no corresponde. Pero sí pueden coimear a la policía. ¿Por qué? Y por el rol que cumple, porque el periodismo tiene una incidencia social muy grande, y de la palabra que salga, que se reproduce, que no se puede borrar más, dependen muchas cosas que dan ganancia, que dan dinero. Entonces es vulnerable como periodista porque tiene poder, es el cuarto poder, que no tenemos los maestros, pero que sí tienen los policías. Se me ocurre. ¿Nola? ¿Te parece lo que dice Estela? Sí, no sé, yo creo más en las cualidades personales que en la cuestión profesional, ¿no? Creo que hay de pero todo las en todos circunstancias lados. también Claro, yo creo que es interesante la hipótesis No, de, yo bueno, creo ahí que- está el poder No, es una el cuestión periodismo complicada. tiene un lugar, digamos, ciertos periodistas llegan a un lugar que manejan poder, de hecho. Manejan poder porque fijan agenda, porque orientan, porque mienten o hacen lobby, digamos, esto está claro. Pero son unos pocos los que llegan a ese lugar de influencia. Hay una gran mayoría de trabajadores de prensa que creen en lo que hacen y que lo hacen honestamente y que no se rendirían ante cualquier, digamos, soborno al que fueran sometidos. Yo conozco muchos compañeros y la verdad que reivindico la trayectoria de muchos compañeros a lo largo de tantos años. Me parece que en el caso de la Nata es un caso paradigmático porque fue un referente y ahora es un referente del opuesto, digamos. Es raro que alguien cambie de tener como interlocutor a Estela de Carlotto a ser reivindicado por Cecilia Pando, digamos. La verdad que en 3 años, porque Sí. ¿no? Es como un fenómeno extraño. Yo no creo que eso sea una realidad del periodismo. Para mí ahí entran en juego otras cosas. Pero en este informe, y con lo que acaban de decir Estela, y con lo que dice Horacio, con la sola, digamos, creo que lo de Víctor Hugo, la historia de Víctor Hugo vale solamente por lo que contó Horacio. Digamos, que alguien haya movilizado a punto tal que haya convencido a un Claro. joven de buscar su identidad, me parece que ya con eso estás hecho. Y el resto es como decía mi mamá, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Yo quiero aclarar una cosita, porque que no quede que yo estoy diciendo que toda la policía es corrupta. Hay policías excelentes, verdaderos héroes, personas que se juegan la vida, que defienden al otro, que caen, que mueren. Hay gente buena, y dentro del periodismo, por supuesto que hay gente excelente, pero que aquellos que son vulnerables o tienen... Yo tengo una cátedra en derechos humanos, de derechos humanos en la Facultad de Periodismo de La Plata. Y la vez que puedo les digo a estos chicos que estudian que esa profesión es una profesión santa. Tienen que tener ética y no perderla. Pero a veces en el camino algunos la llevan y otros la pierden. Pero no son todos, y hay gente maravillosa, pero también la Nata, pero hay muchos nombres más que podemos dar.
No, seguro. En este momento Ahora, vos hay dijiste- hay Hay gente muchos. que lamentablemente yo quería No sé si mucho y podemos que seguir no puedo ni conversando. hablar. Sí, sigamos hablando. Sí. Pregunto, vos dijiste algo que se trató en el programa de ayer. Yo hice una pregunta retórica para, en realidad tenía su respuesta. Dije que algo parecido a que no me parecía que Víctor Hugo tenía que responder a esa andanada demonizadora y falsa. A mí me parecía eso. La opinión de todos mis compañeros fue unánime de que no. Incluso vos no estabas, estaba Lucho, coincidieron que sí, que era útil que Víctor Hugo pusiera este tema y que nosotros también estuviéramos amalgamados en esa defensa. Por lo cual yo reconocí que me había equivocado, pero vos me volvés a repetir casi sin retórica, de una manera coloquial, esta idea de que es mejor no responder. Y como vos tenés una gran experiencia en ser ofendida y agraviada por las razones de tu protagonismo, pienso que es un buen lugar para opinar, y no el mío, naturalmente. Víctor Hugo este es el no tema, lo he respondió. hablado con Cintia mucho, incluso con Víctor Hugo, yo lo comenté eso, con Víctor Hugo. Pero bueno, es un tema que está allá, es muy difícil salir del estallido del tema. ¿Qué es muy decías, difícil. Estela? No, que Víctor Hugo no respondió a ese cuestionario que le mandó la revista Noticias. Sí, respondió. No, al cuestionario de noticias no. No. Me parece que el planteo es sobre la respuesta concreta a la revista Noticias, no respondió. No. Lo que decíamos es que era imprescindible defenderlo a Víctor Hugo. Y bueno, o sea, sí, eso sí. dar la cara Claro, sí, frente a lo que estaba pasando. Por ahí pasaba la cuestión. A las Porque 9 no se puede preguntas de rendir Solino. cuentas a una persona que es un depredador, una Lo que buena pasa es revista. que, lo que pasa es que estamos viviendo esta nueva situación donde, digamos, hasta ahora hemos convivido con esta cosa de que el que calla otorga, ¿no? Entonces, si te quedás callado, también se puede entender que no tenés respuesta. Pero Sí. como estamos viviendo esta nueva realidad, a mí me parecen útiles estos debates también para que el público, la gente que nos mira también, vayamos generando un código también colectivo entre nosotros, porque no se puede estar desmintiendo, porque después las desmentidas tampoco salen, pero quedarse callado no es otorgar ante semejante cúmulo de patrañas. Yo le dije, pero que no respondiera a eso, porque yo tenía en mi poder, porque me lo mandó, las preguntas y las respuestas que él había preparado. Sí, era la Y me pregunta pareció de que no. Ahora, después que él lo haga en su medio y que haga lo que está haciendo, está bien. Sí, hubiese sido horrible que no diga nada, porque nos descolocamos todos si no dice nada. Yo quería decir una sola cosita sobre el poder, ¿no? Que me parece que también es un debate interesante, el poder del periodista. Yo creo que los periodistas ostentamos ese poder. El tema es dónde lo colocamos. Y esto también me parece que tiene que ver con el debate que hay sobre el poder en el Estado o el poder en las corporaciones. Una cosa es el poder de movilización de la palabra de Víctor Hugo y otra cosa es el poder corporativo que quiere defender la nata. Horacio. Así como para... A ver, y sí, y vamos y tengo que mandar el informe porque Sí. estaríamos toda la noche, pero bueno. Atacan a la credibilidad, atacan al periodista que saben que tiene un montón de llegada, que tiene un montón de consenso y que la gente respeta. Atacan al periodista, quieren sacar esa voz fuerte que tiene hoy la ley de medios, que tiene hoy también parte de este proyecto que él defiende. Quieren atacar eso, ¿no? Quieren la credibilidad de Víctor Hugo, la quieren atacar porque saben que ahí ganan un montón. Y volviendo un poquito a lo que decía Estela antes, en esta imagen del policía corrupto, que sabemos que los hay, y esta imagen del maestro, obvio que cada uno ya puso en esa imaginación a la nata en ese lugar y a Víctor Hugo en el lugar de maestro, ¿no? Así que... Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vos más o menos el mismo. Los grandes diarios siguen mintiendo sobre las salidas de presos y ellos dicen que son sin autorización del juez. Vamos a ver. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. La inseguridad que produce informarse a través de Clarín, La Nación y repetidoras. Hay dos hechos, o tres. De esto se habla mucho, se miente y tras las desmentidas se sigue mintiendo. Tapa del diario Clarín de hoy.
participación de presos en actos K. Clarín de ayer. Clarín del domingo. Desmentir en forma terminante 2 disparates que ha publicado Clarín. El primer disparate, que Vázquez salió de la unidad penitenciaria federal sin autorización. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Eso es mentira. El Servicio Penitenciario Federal no traslada, no mueve un detenido sin autorización judicial. En este caso fue la Cámara. El señor juez de Cámara, doctor Pablo Gustavo Laufer, tengo el agrado de dirigirme a usted en la causa número 3562, seguida contra Eduardo Arturo Vázquez, a fin de hacerle saber que se ha autorizado al nombrado a participar del evento cultural que llevará a cabo en la fecha la agrupación Batallón Militante. O sea, la primera mentira, que fue trasladado a un interno sin autorización judicial, queda desmentida claramente con copia del oficio judicial. Que recordemos que lo primero que se dijo es que había sido sin autorización judicial. Cuando muestran la autorización judicial, entonces dice, sí, pero el acto no era cultural, era político. Y solo participan organizaciones que simpatizan con el gobierno. Salidas de presos para participar en actos kirchneristas. La salida de presos para hacer militancia política. Esa es una falacia absoluta. Lo que sí se realizan son actividades culturales, actividades que son múltiples. De ninguna manera puede calificarse ese hecho como un reclutamiento político, sino como la posibilidad de que en un espacio social, fundamentalmente, se hagan actividades culturales. A mi juicio, a mí me encantaría ver actividades recreativas y o políticas con las personas privadas de su libertad con la remera amarilla del PRO. Ahora, convénzalo al PRO que vaya a las cárceles a tener actividades con las personas privadas de su libertad en vez de considerarlas escoria humana descartable. Me gustaría que hubiera boinas blancas que fueran también a la cárcel. Ahora, me da la impresión que los radicales están ocupados de cosas más importantes. Entonces, bueno, van, ustedes saben cómo se llamaba la agrupación política que tenía Víctor Ortel, el director del servicio penitenciario. Van los negros de mierda a hacer ese tipo de actividades. ¿Para qué queremos tener una persona privada de libertad? Para que cumpla la pena, pero también para que al otro día que salga no lo llame la banda y le diga, tenemos un trabajito para vos. Y esa persona rápidamente lo acepte porque sale de la cárcel sin un proyecto de vida. Y construirle un proyecto de vida a una persona privada de libertad no es tarea fácil. Antes teníamos un porcentaje aproximadamente de 70% de internos que reincidían. Con la política que lleva adelante la Presidenta de la Nación, hoy estamos en menos del 25%. Estamos aproximadamente en el 22,5% de reincidencia. Más educación, menos reincidencia. La estrategia de Mañeto es clara y se acentúa. Mentir y tras ser desmentido, seguir mintiendo aprovechando la posición dominante. Lo ejemplifica el editorial de hoy, del primo de Lechuga Roa. Diario Clarín por su editor general, Ricardo Roa. Hasta aquí los hechos, con fotos y video incluidos, que reveló Clarín en su edición del domingo. El gobierno no tuvo más remedio que aceptarlos. Y a pesar de las contundentes estadísticas sobre la eficacia de la política de reinserción, el periodismo corporativo dice cosas como esta de Eliashev. Esto es lo que está pasando. Están sacando a los presos, los están adoctrinando. El vamos por todo implica también ir por las cárceles. Decíamos que hay 2 hechos, o 3. Y de esto, que es verdad y es gravísimo, no se habla nada. Por supuesto, esta actividad de tipo cultural, política, que tanto ha irritado a algún sector de la prensa, forma parte justamente del cambio, digamos. Se están cuestionando algunas de las cosas positivas que están ocurriendo. Y hay un contraste entre esa práctica que se está realizando y que es tan criticada y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. El infierno bonaerense. La situación de Buenos Aires es la peor del país. La provincia alberga a la mitad de las personas privadas de su libertad en la Argentina. En febrero de 2011, su ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo
Casal, encubrió el asesinato de los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce. Los pibes tenían disparos por la espalda. En marzo, 3 detenidos denunciaron que las autoridades de la Unidad 48 los sacaban a robar para ellos y que funcionaba un desarmadero en una de las unidades. También se denunciaron torturas a 25 detenidos y niveles inimaginables de hacinamiento y violencia en el pabellón de castigo, fiestas con alcohol y prostitutas en la cárcel y tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos. Estas cosas que estamos viendo en las cárceles, lejos de propender a la disminución de la violencia, son parte del problema e incrementan los niveles de violencia. Con este tema de las salidas de los presos para actos culturales, se ha hecho un gran escándalo con una cosa que no merece escándalo, sino aplauso. Y en cambio no se hace escándalo con cosas que sí merecen escándalo, como estas imágenes. Primero un comentario periodístico. Es un notón. La berretada de descalificar cualquier nota, porque es una opereta para DVD, cuando la nota es cierta, está confirmada, es un notón. Es escalofriante el caso Segovia, no esta tapa de Clarín. Y la que es un notón es la de Segovia, no esta. Realmente da escalofríos. ¿Por qué no estamos hablando del caso Segovia? En realidad sería el caso Martinó. Diarioregistrado.com. Caso Martinó. Condenado a 29 años, escapó de cárcel de máxima seguridad. Denuncian complicidad policial. Que haya salido una semana después de la cárcel presuntamente vestido de mujer, que su fuga haya sido denunciada por el servicio penitenciario 72 horas más tarde, que se haya dado de baja, creo, a varios funcionarios del servicio penitenciario bonaerense, pero no tenemos precisiones porque que yo sepa, la directora del servicio penitenciario bonaerense no salió a hablar en ningún medio, porque ellos quieren preguntar, pero no preguntan, ¿no? Entonces, me parece que también es impresionante que esté prófugo, y está prófugo con la firme sospecha de que hubo complicidad de penitenciarios para que se fugara. Y si hubo complicidad de penitenciarios para que se fugara, ¿por qué fue? Porque tienen negocios juntos. ¿Y por qué no lo agarran? Para que no cante. Quiero decir, esto es un notón que no toma ninguno de los 301 medios del Grupo Clarín. Y hablábamos de un tercer hecho ignorado también, por supuesto. Diario Tiempo Argentino. Una secuencia fotográfica compromete a efectivos de la Policía Metropolitana. 7 imágenes captadas el domingo a los costados de las vías del ferrocarril Mitre, en Villa Urquiza, muestran el maltrato a un grupo de jóvenes. Todo empezó cuando un grupo de muchachos y chicas que caminaba por la zona se detuvo. Según los efectivos policiales, habían recibido un llamado de un vecino, advirtiendo que los chicos querían hacer un fuego. Prueba de cómo funciona la verdadera cadena nacional y la instalación de agenda es que hoy Guiñazú sacó por teléfono al ministro de Seguridad de Macri y ni ella ni O'Donnell le hicieron una sola pregunta sobre el grave hecho que lo involucra. Solo formaron parte del goteo. Estas fueron las preguntas que se le hicieron a Montenegro. Ministro Montenegro, buen día. Buen día, Magdalena, ¿cómo le va? ¿Hay números últimos de la delincuencia en la ciudad de Buenos Aires? La ministra Garré dijo que la tasa de robo seguido de muerte colocaba a Buenos Aires entre las ciudades más seguras de Sudamérica. ¿Hay una estadística que hable de esto? Pero entonces, ¿esa lucha eficaz cómo se hace, ministro? Ahora, ministro, ¿qué estadísticas se toman? ¿Qué parámetros se toman para medir la evolución del delito en la ciudad de Buenos Aires? Montenegro, usted fue juez antes de tener este cargo y quería llevarlo a la polémica que se abrió por la salida de presos a actos culturales que en realidad son políticos del kirchnerismo. Bueno, ministro Montenegro, muchas gracias. No, muchas gracias, Magdalena. Hasta luego. Hasta luego. Sobre las denuncias contra la metropolitana, absolutamente nada. Raro en el caso de María O'Donnell, que es independiente, como decían Ramonet y aquella publicidad de Clarín. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Hoy la información nos oculta la información.
Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. Estela, ¿qué te pareció? Bueno, el tema policial es un tema que es público y sabido que hay que reformar, hay que educar. Yo descreo, por supuesto, completamente esto de que saquen acá a presos para hacer campañas y como que estuvieran formando bandas de delincuentes para el Estado, para el gobierno, para el kirchnerismo. Es una cosa tan absurda, tan absurda de que ni una criatura puede creerlo. Y sí, bueno, está más que justificado, lo ha dicho el ministro Alac, que hay una reglamentación que lo permite. Claro, si hablamos del resto del país, bueno, vimos el otro día escalofriantes torturas en Salta, creo que fue, que bueno, eso es espantoso porque estaban haciendo lo mismo que hacían en la dictadura a los prisioneros. Hay todavía una continuidad del ejercicio de esa modalidad en la policía en general en todo el país. Claro, la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, es un pequeño país dentro de la Argentina, tiene todos estos vicios también. Entonces uno desde afuera, que no entiende mucho, yo visito cuando puedo y en determinadas circunstancias algún penal. He estado, por ejemplo, con esos presos que tienen buena conducta, que estudian, que casi se van a recibir de abogados, que van a salir profesionales, con murales pintados por ellos, realmente excelencia artística. Y qué bueno, porque tienen acceso a todo eso. Pero mientras tanto escuchaba los gritos de los otros que estaban ahí, hacinados y maltratados, pero que eran los peligrosos, etc. Yo creo que merece un estudio muy profundo cambiar estos temas. A ver, primero a la policía hay que educarla. Educarla en derechos humanos. Y seriamente, ¿no? Seriamente. Terminar con los vicios de que las comisarías se compran. En vez de concursarlas por mérito, se compran. Después, la aceptación de que, bueno, abrir la celda y que salgan los presos a robar, eso sabemos que pasa. Están mal pagos. En general trabajan en dos lados, no cumplen ni con uno ni con otro. Entonces lo que también se sabe que los que recién entran, que entran limpitos y puros, si no se contaminan, pierden. O sea que hay una serie de vicios que hay que erradicarlos, pero erradicarlos con políticas de Estado claras, ¿no? Y contundentes, pero además ejemplares, porque si no, la dictadura terminó hace 30 años, y ¿cómo puede ser que todavía se sigan ejerciendo actos, haciendo actos de la misma violencia que en la época de la dictadura? Criticar es una cosa, pero hay que decir, hay que dar soluciones. Más que la crítica, hay que dar soluciones. Yo propongo que les paguen mejor, que los eduquen democráticamente y el castigo implacable a aquel que transgrede las normas de los derechos humanos. Si se consiguiera eso sería muy bueno. Estela, vamos a hacer un corte y después del corte seguimos hablando sobre este tema, se los prometo. Ya venimos. Nuestros valores. Nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz, tras de los espejos que se enfrentan.